Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Segunda escala del viaje con un itinerario interesante. Dejo la Valencia de José Antonio Bravo para volar en avioneta a la Seu d'Urgell. Al país al que vamos no se puede aterrizar, así que tocaré tierra en el Pirineo catalán y ya allí me vendrá a recoger José Sansa. Me encantan estos aeropuertos pequeños porque en el Duty Free tienen los servicios que a mí me gustan y que además son sponsors. ¿Dónde comprar Bitcoin de forma segura y sin ceder datos a ningún intermediario? En hodlhodl.com, la plataforma web que te permite comprar de otros particulares con seguridad y sin costes de retiro. En un clic cierras un precio y una cantidad de sats a recibir y ya solo te toca seguir el proceso de enviar el dinero. Aunque dure unos días, esos sats llegarán a tu wallet. ¿Dónde gastar Bitcoin sin que te crujan a preguntas? En Bitrefill. Bitrefill.com es la empresa que te permite comprar tarjetas regalo de numerosísimos establecimientos. IKEA, Amazon Corte Inglés, Cepsa, bueno, y un sinfín más. Sin ceder datos y sin romperte la cabeza con exchanges centralizados. ¿Dónde guardar los Bitcoin que no vayas a gastar? En Bitbox 2, la wallet de hardware de la empresa suiza Shift, que aparte de ser muy bonita, es tu guarda de seguridad personal Bitcoin. Con un factor de forma parecido a un USB, es un dispositivo facilísimo para principiantes y con el que ir aprendiendo más sobre Bitcoin. Encontrarás los links a todos mis sponsors en la descripción y recuerda que si utilizas el código Lunaticoin al registrarte en HODL obtendrás un descuento en comisiones para siempre. Y también con el mismo código en Shift Crypto obtendrás un 10% de descuento en la compra de tu Bitbox 2. Pues sí, correcto. El destino de mi viaje es Andorra. El pequeño país de los Pirineos tiene tan solo 77.000 habitantes y una renta per cápita de 36.000 euros. José Sansa creó hace un tiempo la empresa Vivir Andorra y con él charlaré sobre qué tal se vive allí y cómo cuida su sistema impositivo a las empresas que empiezan. ¿Es realmente tal ganga fiscal como se vende en las noticias? ¿Qué se paga de autónomos? ¿Y Bitcoin? ¿Puedo instalarme en Andorra y vaciar mis bucks bitcoiners? Todo esto y más con José Sansa. Sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Lunaticoin? Muy bien, contento y con ganas de charlar contigo, de aprender cosas esta tarde. El placer es mío de estar aquí. Muchísimas gracias por traerme a tu podcast. Para mí es un placer. Bueno, yo te conocía, te había escuchado en diferentes charlas que habías dado, pero bueno, puede ser que quien nos esté escuchando, pues que no te tenga ubicado. No sé si podrías explicar un poco a qué te dedicas, cuál es tu ocupación actual. Sí, por supuesto. Bueno, yo me llamo José Sansa, soy el propietario del negocio vivirandorra.com, que, bueno, a lo que me dedico es a asesorar a personas o empresas a establecerse aquí en Andorra para ejercer su actividad profesional en Andorra y, entre otras cosas, pues optimizar su fiscalidad, ¿no? Así, en resumidas cuentas, es a lo que me dedico. Genial. Pues bueno, un poco en esta semana temática de conocer cómo funcionan los regímenes fiscales, si se le puede llamar así, de diferentes países, pues me apetecía mucho poder charlar contigo para conocer un poco cuál es la situación de Andorra y sobre todo que en esto que últimamente está muy en boga, ¿no? Andorra casi que ha tenido un mes dorado de aparición en toda la prensa, una buena campaña de publicidad gratuita. Y, seguramente, bueno, claro, en tu trabajo que te dedicas a esto debes escuchar mucho eso oye, José, que me quiero venir a Andorra. Eh, Me pica la curiosidad saber cuáles son los principales motivos que Ujú. escuchas, ¿no? Cuando alguien viene a solicitar tus servicios. A ver, pues contrariamente a lo que mucha gente piensa, sí, evidentemente, uno de los motivos que más arriba está es la fiscalidad, pero últimamente también hay mucha gente que se decide venir aquí por otros motivos, ¿no? Pues porque
tiene miedo de la situación en su país, por la inseguridad ciudadana, ¿no? Pues por la seguridad que ofrece Andorra, porque quiere que sus hijos crezcan pues, en un entorno trilingüe, ¿no? Porque aquí casi todo el mundo domina 3 idiomas. Y, a ver, uno de los motivos más importantes es la fiscalidad, pero cada vez hay otros que van cogiendo mucho, mucho peso. Y en referencia a la campaña de publicidad dorada que decías, publicidad desde luego, lo que no sé si positiva o negativa, pero publicidad ha habido, sí. No, yo creo que, a ver, debe haber para todos los gustos, ¿no? Para algunos debe ser una publicidad negativa. Yo lo que creo que es una publicidad muy buena para el conocimiento de la gente, porque creo que de impuestos es algo que nos da en general mucha pereza y que la gente no quiere como, yo qué sé, estarse un sábado o un domingo leyendo sobre impuestos, documentándose, ¿no? Aprendiendo. Pero yo creo que esta campaña ha estado bien para darse cuenta de que hay otras maneras de hacer. La parte negativa, digamos, por la que creo que ha perdido parte de ese efecto formador, es la etiqueta de paraíso fiscal, que un poco como que lo alejan, ¿no? De lo que podría ser España. Pero bueno, como en estas charlas que estoy haciendo, ya me estoy dando cuenta que hay países dentro de la Unión Europea que tienen unos sistemas fiscales pues mucho más, primero, claros y favorables que no el español. Entonces, eso sí que me gusta para dejar claro que hay otras maneras de hacer y que es posible, ¿no? Que todo es organizarse y gestionarlo de otra manera. En España tenemos eso, muchos impuestos, tantos que se hace imposible saber todos los que existen, o al menos si no te afectan, pues los desconoces. Y algunos que tenemos son tan únicos como el patrimonio, como el de patrimonio, que en Europa debemos ser el único o de los pocos países que tenemos impuesto de patrimonio. Sí, a ver, a nivel Cuando... europeo diría Ujú. que Suiza, algunos determinados cantones suizos tienen algún impuesto del patrimonio y diría que Noruega también, que bueno, casualmente son 2 países que no están en la Unión Europea, pero sí que están en Europa, ¿no? Curioso esto que dices, además porque a veces se escucha eso de, bueno, no me importa pagar impuestos si lo que tengo a cambio está bien, ¿no? Quizá Noruega caería en esa categoría y Suiza, pues bueno, debe tener impuesto de patrimonio, pero tiene tantos otros que se ahorra, ¿no? Digamos, o sea que puede ser, Sí. digamos, un tipo de equilibrio. Em, cuando alguien se viene a vivir a Andorra, ¿de qué impuestos, claro, pensando desde la óptica de española, de qué impuestos se puede ir olvidando en Andorra? Pues, a ver, por lo que respecta a Andorra, no existe un impuesto sobre el patrimonio, que esto, a mi juicio y a título personal, ¿no? Digamos que para mí es el impuesto pues, más injusto que hay, ¿no? Porque quien tiene un patrimonio grande, es decir, es muy difícil a un patrimonio grande sacarle una rentabilidad y este patrimonio, conforme se ha ido generando, ya ha pagado impuestos. Por lo tanto, es un impuesto sobre una cantidad que ya ha pagado impuestos. Esto por un lado. Luego, también se puede ir olvidando del impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, pues todo el Ujú. tema de herencias o donaciones, pues en Andorra no está grabado, no está sometido a imposición. Y otro, no es un impuesto, pero sí que es una deducción muy importante, es que, pues por ejemplo, en España, ¿no? Si uno es socio de una sociedad, la sociedad paga el impuesto de sociedades y si el socio quiere meter este dinero de la sociedad en su patrimonio, vuelve a pagar en el impuesto sobre la renta, ¿no? Pues en Ujú. Andorra, una vez se ha pagado impuesto de sociedades, los dividendos que cobra el socio andorrano de su sociedad andorrana están exentos de tributación en el IRPF, por lo tanto solo pagan una vez, solo pagan impuesto de sociedades. Luego tenemos el equivalente al IVA, que aquí se llama IGI, Impuesto General Indirecto, Impuesto General Indirecto, que es del Ujú. 4,5% el tipo general frente al 21% de España. Bueno, esto a la fecha de grabación, porque veremos si hay modificaciones en un futuro Sí. próximo. Y básicamente este es a grandes rasgos, ¿no? Una comparación entre el sistema fiscal español y el andorrano. Por ejemplo,
a nivel de tipos impositivos, ¿no? Que es lo que le preocupa a la gente. Hostia, pero yo cuánto pago, ¿no? Pues impuesto de sociedades, 25% con carácter general en España y 10% en Andorra. Y por lo que respecta al impuesto sobre la renta de las personas físicas, bueno, mientras que en España el tipo impositivo puede llegar pues al máximo a cercano al 50%. Esto no quiere decir que todo lo que ganes vaya al 50%, sino que va por tramos. Es un impuesto progresivo. En Andorra, los primeros 24.000 euros están exentos de tributación, es decir, no pagan impuestos. Los siguientes 16.000 van al 5%, es decir, alguien que gana 40.000 euros solo paga 800 euros de IRPF. Y a partir de 40.000 euros, el tipo impositivo es del 10%. O sea, el 10% es lo máximo que vas a llegar a pagar en el tramo más alto en Andorra, ¿no? Qué bien, qué gusto se le queda al cuerpo a uno escuchándote. Vale, perfecto. Te quería preguntar un poco también, ¿no? Por estos impuestos así como los más importantes que son los de sociedades y los de renta, sobre todo por la complejidad, ¿no? El de sociedades es bastante sencillo, un 25%, pero la complejidad quizá del de sociedades es el cómo al año siguiente de haber presentado beneficios España, digamos, te solicita que vayas avanzando un porcentual, ¿no? Cercano al 20% de los beneficios del año anterior, un poco porque no se fía de que le vayas a pagar, entonces cada 3 meses me lo vas avanzando y así yo ya luego, si acaso, ya te devolveré si te tocaba pagar menos, ¿no? Y Eso, es luego un anticipo. el anticipo, exacto. Y luego la otra parte que no es que sea complejo, o sea, se entiende fácil, pero que me gustaría preguntarte cómo es en Andorra, es que en España tú en 2020 ganaste en tu empresa, ¿no? Presenta beneficios por valor de 1 millón de euros, tú has de pagar el 25%, aunque tengas ese 1 millón de euros en cuenta, digamos que no lo hayas sacado a los socios ni demás. ¿En Andorra también es así? ¿También las empresas pagan o sea, sobre un beneficio que no se ha sacado de la empresa, digamos? Bueno, a ver, sí y no. En Andorra, por el hecho de, por ejemplo, crear puestos de trabajo, tienes derecho a ciertas deducciones en el impuesto de sociedades. Y por si lo vas a dedicar a inversiones, dependiendo qué tipo de inversiones sean, evidentemente, también tienes derecho a exenciones. Pero la norma general es muy similar a la española, en el sentido de que sí, tienes que pagar, pero en vez de un 25, un 10% de impuesto de sociedades, con la nota diferencial que, bueno, perdona que me repita, pero creo que es muy importante, ¿no? De que si luego te lo metes tú en tanto que socio a tu bolsillo, está exento de tributación, es decir, no vuelve a pagar en el impuesto sobre la renta. ¿Hay anticipos también? Sí, también hay un anticipo con carácter anual, eso es, sí. Pero es de la ¿Y mitad cómo? de lo que has pagado el año anterior. Vale. ¿Y también funciona como aquí, que se va haciendo cada 3 meses, se va aportando este porcentual, o ahí se hace de una tacada, o cómo funciona? Bueno, aquí declaraciones trimestrales existen por lo que respecta al IVA andorrano, este IGI que te he dicho, y el IRPF se paga con carácter anual y el impuesto de sociedades también, con este pequeño anticipo, que claro, el primer año no lo vas a pagar porque se toma como base pues lo que has ganado el año anterior. Y si el año anterior pues no has trabajado, o sea, no tenías una sociedad porque no estabas en Andorra, pues difícilmente se va a poder estimar cuánto tienes que pagar, ¿no? Por lo tanto, el primer año pagas a año vencido y luego sí que, pues dependiendo de lo que has, ¿no? De lo que has ganado el año anterior. ¿Y qué se hace? ¿En el mismo momento, cuando se declaran las cuentas del último año, pagas ya también un anticipo para el próximo año? O sea, es como que Es no solo en- pagas el 10%, sino que pagas un poco más como anticipo del año siguiente. Creo que se paga en el mes de septiembre. Esto. Mm, Vale. ¿Y las cuentas que se deben presentar? ¿Parecido a España? Digamos, en junio, presentación de cuentas y impuesto en julio.
o al revés, no sé. Sí, a ver, la formulación de las cuentas, lo que es pues, elaborar las cuentas, es los 3 primeros meses del año, hasta marzo, y luego sí, pues, lo que es el depósito de las cuentas hasta junio y pagar en julio, eso es. Bueno, o sea, en eso sí que es parecido y luego lo anticipo en septiembre, pero es un único anticipo. Bueno, algo más claro, pero digamos que sí que resuena un poco a la manera de hacer de aquí. Puede haber facilidades si contratas gente o si reinviertes el Ujú. capital para no tener que pagar sobre esa parte de los beneficios, pero digamos que esa parte se parece a España. Ujú, eso es. Vale. Luego en España, tú lo has dicho, ¿no? El IRPF, que es como ese otro gran impuesto, es más complicado, ¿no? Sobre todo por esta parte progresiva un poco que la cabeza te va loca, ¿vale? Sí. Porque tienes que estar como, parece que tengas que ser científico para calcularte el qué te va a quedar, ¿no? Sí, no es Y luego fácil, no es fácil. no es lioso, es lioso. Hace que al final alejen los impuestos de la ciudadanía, porque es que dices, no, yo no me quiero entender con eso. Y ya no solo eso de esos tramos de la base general, sino que luego hay la base del ahorro, ¿no? O sea, un poco como que se separan en de dónde este dinero que es de fruto del trabajo o es fruto de rendimiento del propio capital, ¿no? En Andorra también hay ese tipo de separación. Sí, en este sentido también existe pues, lo que comentas, ¿no? Tanto lo que es la base general, ¿no? Los rendimientos del trabajo, pues sueldos, salarios, rendimientos de actividades económicas, por un lado. Y por otro lado tenemos también lo que es la base del ahorro, donde entran pues dividendos de compañías, plusvalía de compra-venta de acciones y participaciones, futuros, forex, criptomonedas, todo esto. Bueno, con la nota diferencial de Andorra que si uno invierte, esto es algo muy atractivo y que no mucha gente sabe, en una compañía cotizada y tiene menos del 25% de participación de esta compañía, o sea, será casi siempre, porque si no quiere decir que tienes miles de millones ahí metidos, ¿no? La plusvalía que se genera está exenta de tributación. Por lo tanto, o sea, no paga. Menos que esto ya es que te devuelvan dinero pues, por haber invertido, ¿no? Lo veo difícil. Y, por Eso ejemplo, solo para específicamente, acciones. eso es, solo para acciones. Y, por ejemplo, futuros, Forex o, por ejemplo, criptomonedas, los primeros 3.000 euros, esto hablo con carácter anual, los primeros 3.000 euros de plusvalía están exentos de tributación y a partir de 3.001 tributan al tipo fijo del 10%. Vale. O sea que para Bitcoin, ¿no? Ahora que ha habido estas variaciones de precio, si alguien está en Ujú. Bitcoin por el precio y ahora dice, ostras, y está en Andorra, no es ciudadano Andorra, no ciudadano Andorra, no tiene por qué, pero que al menos es residente fiscal, ahora me ha salido, en Ujú. Andorra, si decidiera vender, por ejemplo, un Bitcoin que compró a 10.000 euros, ¿no? Y lo vende ahora a 50.000, esos 40.000 euros de beneficio, 37.000 pagarían un 10%, o sea, Ujú. 3.700 euros, y 3.000 exentos. Eso es correcto. Ojo que aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Bueno, todos sabemos, ¿no? Pues que en este mundillo de Bitcoin, pues hay gente que pues, ha comprado en un exchange, lo ha tenido allí, ha Mm. esperado a que subiera de precio para luego quitárselo. Hay otra gente pues que ha hecho permutas con otras criptomonedas, gente que ha comprado en mano, pues hay un poco de todo, ¿no? En este universo Bitcoin. Entonces, en tanto que residente fiscal andorrano se paga pues, lo que hemos comentado, ¿no? El 10% a partir de los primeros 3.000 euros que están exentos, pero nos encontramos con un problema adicional. ¿Qué problema es este? El tema de la bancarización de los rendimientos generados por criptomonedas. ¿De dónde viene esto? A ver, en Andorra, mucha gente pues, cuando piensa en Andorra, ¿no? Pues piensa
en políticos españoles o catalanes cruzando la frontera con billetes de 500 euros. Bueno, y esto no es así. Andorra, de hecho, los bancos de Andorra tienen uno de los procedimientos de compliance, de cumplimiento normativo más estrictos que hay. Y si tienen sospechas, o mejor dicho, si la persona que quiere bancarizar estas criptomonedas no puede acreditar de manera fehaciente su origen y que este origen es lícito, se puede encontrar problemas con la bancarización de estas criptomonedas. No sé si me explico. Por ejemplo, por poner un ejemplo específico, ¿no? Si esta persona ha comprado, pues por poner un ejemplo, ¿no? Monero, claro, los bancos de aquí ya cuando es una criptomoneda de blockchain privada que no se puede acreditar la trazabilidad y tal, pues tiemblan y dicen, no, mira, esto no lo cogemos, ¿no? Como a todo problema, pues también hay una solución, afortunadamente. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues mira, lo que estamos implementando desde aquí últimamente es enviar a la gente a Suiza. Esto es algo completamente legal. Una persona, en tanto que residente fiscal en Andorra, se puede abrir una cuenta, bueno, y residente español también, se puede abrir una cuenta en el país que estime oportuno, siempre y cuando lo declare y tal. ¿Y por qué Suiza? Pues mira, porque Suiza existe un cantón suizo que le llaman el Crypto Valley, ¿no? Pues el Cripto Valle, que es pues, pionero a nivel mundial en todo tema de criptomonedas y tal, y tienen un software según el cual tú, proporcionando la dirección de tu billetera, ellos pueden decir, hablando vulgarmente, ¿no? Si tus bitcoins están manchados o no. Es decir, si han pasado por temas de dark web, si han pasado por operaciones raras o no. Si no están manchados, te los bancarizan sin problema. Si están parcialmente manchados, te dicen, oye, pues estos sí y estos no. Y es la forma que estamos encontrando pues, de solventar este problema. Evidentemente, una vez se ha bancarizado y se ha generado esta plusvalía, pues luego se declara en Andorra en el IRPF como corresponde y ya está. Interesante esto que has dicho, ¿eh? Además, o sea, eso de tener los bitcoins manchados que a veces hablamos en nuestros directos y demás, o sea, que es algo que realmente se mira, ¿eh? Totalmente, sí. De hecho, allí existía un protocolo pues, muy claro de cómo hacerlo y, de hecho, claro, nos llevan muchísimos años de ventaja en esto los suizos, como en muchas otras cosas, ¿no? Y existen pues, entidades bancarias. Ya sé que habrá gente, oyentes a los que esto no les hará mucha gracia, pero habrá gente a la que sí, que te actúan de custodios de tus criptomonedas incluso. No, es interesante. Me gustaría, obviamente, supongo que todas estas casuísticas, hasta que no te pones con algún caso particular, ¿no? No puedes acabar de ver qué te aceptan, qué no te aceptan. Pero ahora me venía a la mente, por ejemplo, las compras en cajero, que te dan un resguardo cuando compras. O sea, tú tienes una demostración de que has comprado, ¿no? En tal fecha, tal día. Y incluso podría ser trazable ese Bitcoin demostrando que efectivamente es ese el que compraste. Pero me gustaría, o sea, dudas, ¿no? Decir, hostia, vale, las compras en efectivo también son, te las aceptan, o todas las compras que estén fuera de un exchange, digamos, de los que son super compliance, también te ponen pegas. Bueno, las compras en efectivo, siempre y cuando pues eso se pueda... Es decir, se demuestre a través de este software que no son bitcoins manchados, también los aceptarían, sí, sin problema. Eso sí, yo lo que recomiendo es, sé que hay mucha gente que ya esto le pillará a toro pasado, pero quien no, pues quien escuche esto y todavía no esté en esta situación, yo lo que recomiendo, y sé que, bueno, es un poco coñazo, ¿no? Hablando mal y pronto, es guardar cuanta más documentación se pueda para acreditar estas compras, mejor, ya sea pantallazos, ya sea la orden de transferencia, ya sea, no sé, ya sé que mucha gente, el atractivo de comprar pues, en mano o a través de plataformas que facilitan este intercambio es precisamente garantizar pues,
anonimato, ¿no? de la transacción y demás, pero siempre y cuando, o sea, se tenga cuantos más documentos mejor, es algo muy, 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 muy favorable. Interesante. Siempre es interesante cuando te embarras, ¿no? Cuando bajas al barro y intentas hacer las cosas aquello, ver qué problemas, ¿no? Plantean y me ha gustado esto que me has explicado. También te digo que me parece curioso que se tiren los balones fuera y que se vayan a Suiza. En plan, aquí podemos ser un poco más tocanarices en Andorra. En Suiza, digamos, o sea, que me lo acredite Suiza, que tienen el software, y entonces ya, ok. Un Sí, poco así, ¿no? es tal cual, sí, es tal cual. Y, bueno, y de hecho, no es que sean entidades bancarias andorranas que tengan sucursales o filiales en Suiza, sino que son bancos totalmente independientes suizos que, bueno, pues yo a base de picar mucha piedra y de encontrarme pues, con este problema, claro, yo al cliente no le podía dejar tirado. El cliente quiere una solución y yo, pues, soy como el señor lobo de Pulp Fiction, ¿no? Soluciono problemas. Y en base a este problema, pues encontramos esta alternativa, que es hacerlo a través de Suiza, y luego el dinero viaja pues a través de una transferencia bancaria ordinaria y ya está. Sí, sí. Mm. Quizá una duda muy tonta que me viene de escucharte y a lo mejor es súper absurda, ¿eh? Pero en SEPA, en Andorra funciona el SEPA. Buena pregunta. En Andorra, sobre el papel, funciona el SEPA, pero hay determinados bancos que, pese a funcionar el SEPA, te cobran unas transferencias, pues, altas, por decirlo de alguna manera. Porque ¿cuál es el régimen de Andorra? O sea, Andorra sabe, o sea, tengo claro que no se le considera un paraíso fiscal, que en cierto punto, digamos que aceptó ceder información, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es su consideración? Andorra es un país a día de hoy miembro del FMI, que firmó el contrato, el tratado hace poco, Bueno, pues, para incorporarse. un contrato, sí. Y, eh, y básicamente, de cara a que un país, por ejemplo, hablamos desde la perspectiva española, ¿no? Sea considerado paraíso fiscal, la legislación española básicamente, porque ahora hay mucho revuelo, ¿no? Que si quieren volver a considerar Andorra paraíso fiscal, bueno, yo me voy a mojar y voy a decir que tal y como está la legislación española hoy, esto no va a ser posible por lo siguiente. Porque la ley de IRPF español, en una de las disposiciones últimas, te viene a decir lo siguiente. Dice, serán considerados paraísos fiscales los siguientes países, y da una lista. Y dice a continuación, esta lista, o una lista en la que no está Andorra, y a continuación dice, esta lista será susceptible de modificación atendiendo a los siguientes criterios. 1, que no exista un convenio para evitar la doble imposición con España. Andorra y España lo tienen firmado. Que exista opacidad bancaria, que en Andorra hay total transparencia bancaria, y que no exista un intercambio automático de información fiscal. Andorra y España tienen firmado el contrato automático de información fiscal. Por lo tanto, a día de hoy, y tal y como está la legislación española, pues Andorra no es un paraíso fiscal y tampoco, en base a los propios criterios de la legislación española, se le podría incluir, pues porque los criterios que nos da la ley de IRPF son unos que en el caso de Andorra no se cumplen. Evidentemente, esta ley se puede modificar y tal y cual, pero a día de hoy estos criterios no se cumplen. Y además, tú ten en cuenta que en torno al reconocimiento de un país como paraíso fiscal o no, es una cosa un tanto peculiar, porque en la práctica la mayoría de países siguen el criterio OCDE, que es pues, una organización internacional donde están básicamente pues, casi todos los países desarrollados del mundo. Y claro, según el criterio OCDE, pues Andorra no es un paraíso fiscal, pero luego, a su vez, a nivel interno, cada país tiene su propia lista de paraísos fiscales. Por ejemplo, Andorra salió de la lista de paraísos fiscales de la República de Portugal hace poquito, pues creo que fue a finales del año pasado, 2020. Mm.
Curioso esto. O sea que digamos que hay mucho marketing en las palabras de algunas personas cercanas al gobierno cuando lanzan esos globos sonda, ¿no? Supongo que deben ser para agitar a las masas, pero poco más. A ver, sí, mira, yo entiendo este revuelo, entiendo de dónde viene, pero claro, al final es una especie de pataleta de, oye, que pues, hay gente que se está yendo, aunque bueno, al final, si lo comparas en términos macroeconómicos, pues es el chocolate del loro, el dinero que se está yendo por determinados youtubers, ¿no? Por decir algo que es lo que está a la palestra. Pero sí, es pues, tal cual lo dices, pues para agitar a las masas, para contentar a su electorado y para decir, oye, que vamos a por esta gente. Y evidentemente es criticable quien simula irse y no se va. Esto es una ilegalidad y bueno, yo soy el primero en condenarla y no trabajamos con perfiles así. Pero quien libremente decide establecerse en otro país por los motivos que sea, yo creo que esto no puede ser objeto de reproches de ningún tipo. Es decir, al final cada persona es libre de vivir donde quiera. Y de hecho, fíjate qué reflexión te voy a hacer ahora. Yo creo que esto es incluso positivo para España. Y quien nos esté escuchando dirá, hostia, pero ¿por qué positivo para España si deja de recaudar pues, X dinero por esta fuga de capitales, entre comillas, ¿no? Pues por lo siguiente, porque invita a la reflexión. Es decir, si un gobernante dice, hostia, que estoy expulsando riqueza de mi territorio, y si en vez de criticar y señalar con el dedo a aquel que se va, le seduzco para que se quede, ¿no sería una opción más inteligente? Mm. Creo que la última vez que sucedió algo parecido fue con la ley Beckham, para atraer Ujú. a deportistas de élite, ¿no? Y creo que también había algo con científicos y demás, pero ostras, queda lejos eso ya, ¿eh? Ah, Sí, a ver, yo creo que esta autocrítica y mirarse el ombligo antes de criticar a los de fuera, bueno, a nivel personal es algo muy común, ¿no? Pues casi todos lo hacemos, pues imagínate a nivel de colectivo o incluso de Estado, ¿no? Es mucho más fácil decir, va, es que Andorra es un paraíso fiscal, hace dumping fiscal. Bueno, incluso a nivel interno este debate existe con la Comunidad Autónoma de Madrid, que ya me dirás tú qué paraíso fiscal es, ¿no? sí. Bueno, veremos a ver en qué acaba. Bueno, al final no ha acabado en nada y tampoco creo que haya ninguna, vamos a llamarle represalias, porque es como sientan, o sea, parece que son todo represalias, pero como tú bien dices, más que autocrítica, las únicas críticas han sido contra Andorra y contra el youtuber en cuestión. Ya está, fin del asunto para el gobierno central. Volviendo al tema de Andorra y Bitcoin, ¿tú dirías entonces que la relación que guarda la fiscalidad andorrana con Bitcoin es favorable, negativa o indiferente? Yo diría que, pues, comparándola con la de los países vecinos, es favorable. Pues, por ejemplo, respecto a España, te puedes ahorrar más de un 50% dependiendo de la cuantía, ¿no? Porque en España, pues los primeros 6.000 euros van al 19, los siguientes 44 al 21 y a partir de 50 al 23. Bueno, dependiendo de en qué comunidad autónoma residas, porque en España es un poco peculiar, porque, por ejemplo, Navarra tiene su hacienda propia y las diputaciones vascas también, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, Mm. pero con carácter general es lo que te comentaba. De hecho, Andorra, pasa que, como bien dice el refranero español, ¿no? Pues las cosas de palacio van despacio, tiene en trámite parlamentario una ley para regular todo este tema de las criptomonedas, que ellos llaman la ley de activos digitales, que todavía, pues, desgraciadamente no se ha aprobado, está el proyecto de ley y se quiere avanzar en esta dirección, es decir, para atraer, pues, inversión de este tipo, ¿no? Es decir, Andorra, pese a ser un país, pues, conservador en muchos aspectos, pues los gobernantes son conscientes de que, pues, son un país pequeño y que, pues, no puede competir en determinadas cosas con otros países y que como esto, pues, apunta a que será el futuro,
pues lo que hay que hacer es atraer a este tipo de inversor y yo creo que es una opción muy, muy inteligente, ¿no? Mm, ujú. Em, ¿Para qué tipo de persona crees que es interesante plantearse el cambiar su residencia física y fiscal a Andorra? Pues, a ver, lo primero de todo que quiero dejar claro, para ser considerado residente fiscal en Andorra, uno de los criterios más importantes que hay que cumplir, ¿no? Pues es pasar 183 días o más en territorio andorrano, ¿no? Lo que se llama el requisito de permanencia. Y contestando a tu pregunta, centrándome más en ella, diría que para toda aquella persona que puede deslocalizar su trabajo, sea pues porque se dedica a marketing online, porque es, no sé, jugador de póker, creador de contenido en todas sus variantes, o simplemente porque tiene un trabajo tradicional que a raíz de todo este tema de la pandemia y tal, se ha tenido que adaptar a lo digital y que no requiere de un sitio físico para trabajar, pues también sería un muy buen destino vivir aquí en Andorra y trasladar su residencia fiscal y, evidentemente, pues disfrutar de todos los beneficios que tiene Andorra, más allá de la fiscalidad, que sí, que pues, es muy atractiva, pero, como bien hemos comentado al principio del podcast, no es el único criterio. Andorra, por ejemplo, también tiene muchísima seguridad. A mí una de las cosas que más me chocó cuando llegué aquí es que la gente que va en moto deja la moto en la puerta de la tienda con las llaves puestas arrancada y entra en la tienda a comprar sus cosas. O sea, yo esto es algo que en España no lo he visto. En otros países sí, pero en España no lo he visto. Sí, que no sé si ha quedado claro, pero tú eres español. Sí, 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 eso es. Ujú. Sí, sí. Vale, pues a ver, habiéndote escuchado un poco, digamos que vamos a hacer el ejercicio mental de decir, mira, me has convencido, que eso le puede estar pasando a alguien, ¿no? Que esté escuchando. Y entonces me surgen este seguido de preguntas. Primero de todo, ¿cuál sería el proceso para hacerse residente fiscal en Andorra? ¿Es complicado? Bueno, a ver, básicamente existen tres vías, ¿no? Y por resumirlo mucho, la primera es conseguir un contrato de trabajo, es decir, pues que una empresa andorrana te contrate y podrías aquí pues, acceder a, ¿no? Pues trabajar aquí, vivir aquí. Fuera de esta vía existen otras dos, que se llaman, una es la residencia pasiva. ¿Qué quiere decir pasiva? Pues básicamente que no autoriza a trabajar y está pensada para atraer grandes patrimonios, rentistas y gente pues, que se puede permitir vivir sin trabajar. Y lo que se exige, o mejor dicho, una de las cosas que se exigen, el mayor hándicap, es que hay que realizar una inversión de 400.000 euros en el país. 350.000 pueden ser pues, en inmuebles, en fondos de inversión de sociedades andorranas, SICAVs, deuda pública, y los otros 50.000 hay que dejarlos bloqueados en una cuenta bancaria abierta a nombre de un organismo y si alguna vez se decide pues, marchar de Andorra se recupera, ¿no? Por tanto, esta es una vía que exige una inversión fuerte. Y finalmente tenemos lo que es la residencia para emprendedores, que también exige una inversión relativamente importante, aunque nada que ver con la que acabamos de comentar, que consiste en constituir una sociedad de responsabilidad limitada con un capital social mínimo de 3.000 euros. Esto es igual que en España. Hacer frente a los gastos de notario, registro de comercio y demás que pueden ascender pues, a unos 2.400 euros aproximadamente. Y dejar bloqueados 15.000 euros en una cuenta bancaria a nombre de este organismo público que se llama AFA, ¿no? Autoridad Financiera Andorrana, que el hándicap es que estos 15.000 euros no los puedes invertir, no los puedes tocar, no puedes disponer de ellos. ¿No te Y rentan? eso es, no te renta, van perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo, etc, etc. Hmm. Y la parte positiva o menos negativa es que pues, si alguna vez decides marcharte de Andorra, que dudo que lo hagas, te los devuelven, ¿no? En este sentido, como yo soy consciente, ¿no? Pues que, a ver, hay gente que
tiene 15.000 euros y que tiene mucho más, pero que no está dispuesta a perder este coste de oportunidad de desprenderse de los 15.000 euros y dejarlos bloqueados pues, por cambiar su residencia. Y en este sentido, esto te lo comunico aquí en primicia en el podcast, en los próximos días, para que veas qué diferencia de países entre España y Andorra, por ejemplo, en los próximos días me estaré reuniendo con un representante del gobierno de Andorra pues, para comentar todas estas cosas y para atraer todavía pues, más inversores aquí a Andorra, ¿no? Porque se han dado cuenta que, claro, ahora con todo este tema de la pandemia, Andorra, un país tan dependiente del turismo, que las pistas de esquí pues, han estado bajo mínimos, porque, por ejemplo, Francia no deja pasar a sus nacionales para esquiar aquí y España con muchísimas restricciones. Claro, dicen, es que nos tenemos que reinventar, tenemos que atraer inversión y como son conscientes de pues, todas estas pequeñas trabas que existen y que pueden estar tirando para atrás a mucha gente, pues escuchan al ciudadano y escuchan pues, en este caso a mí, que me dedico a esto, y esto para mí es una cosa, ¿quién me iba a decir a mí cuando llegué a Andorra, que yo llevo pues, un poquito más de 7 años, que iba a tener el privilegio pues, de hablar con miembros del gobierno de aquí, ¿no? O sea, esto es algo impensable. Yo que, como bien has dicho, yo aquí soy pues un inmigrante porque soy español, no soy andorrano y, es algo que es como muy mind-blowing, ¿no? Muy sorprendente que esto me esté pasando a mí, ¿no? Es cercano, es flexible y digamos que están abiertos a mejorar al país. Eso es, que yo es algo que, o sea, me parece, pues, eso, ¿no? Un ejercicio pues, de autocrítica y de capacidad, pues, mejor dicho, de predisposición para mejorar, brutal. Es decir, yo esto no me lo imagino en estados más grandes de, bueno, vamos a escuchar qué tiene que decir, pues, este profesional que se dedica a esto para ayudarnos a mejorar la legislación y, en definitiva, el rumbo del país, ¿no? Bueno, pues te estaré preguntando pronto a ver qué tal ha ido esa reunión y a ver si hay algún tipo de flexibilización. Porque me ha quedado bastante claro esto, o sea que la que parece más asequible para alguien que quiere ir ahí y ser residente fiscal sin llegar a esta vía cara, porque no es que solo que tengas que invertir 350.000 en lo que podría ser un inmueble, sino que tienes que bloquear 50.000 euros, pues hay la otra vía que es la de bloquear 15.000 y luego me has dicho, has dejado caer como que los costes de constitución, etcétera, etcétera, podrían rondar los 2.400 euros. Tengo también otras dudas relacionadas con un coste en concreto, que es el tema de los autónomos. Aquí en España estamos muy familiarizados. De hecho, antes de empezar a grabar contigo, me ha llegado como algún globo sonda del gobierno, no sé si son titulares que se quedan en nada, pero como que van a doblar el coste de los autónomos acercándolo a los 400 euros en España. Bueno, no sé, espero que sea un bulo. Pero, ¿cómo está el tema de los autónomos en Andorra? A mí también me ha llegado esto que comentas y desgraciadamente creo que pues, no es un bulo porque lo que quieren es pues, garantizar lo que ellos llaman la sostenibilidad del sistema de pensiones, que bueno, a todas luces es insostenible, pero bueno, Bueno, déjamelo decir a mí, garantizar su incompetencia y su mala gestión. Que eso es lo que me da la sensación que vamos garantizando nosotros con nuestros impuestos, que nunca bajan, siempre suben. Entonces, mientras ellos puedan seguir exprimiéndonos, no tienen ninguna obligación a hacer las cosas bien. Y vuelvo a dejar aquí caer algo que me dijo BitTop en el podcast que grabé con él, que Brasil se independizó de Portugal porque le cobraban la quinta, que era un 20% de impuestos, ¿no? Y por un 20% se revolucionó un país. Bueno, lo que luego acabaría siendo un país. No sé a cuánto tenemos que llegar nosotros para un poco decir, oye, que quizá ya, ¿no? Pero bueno, ya está, es un tema que me enciende, perdón. Volviendo al tema de Andorra y sí, los autónomos en Andorra. autónomos, ¿no? Pues mira, te cuento.
En tanto que autónomo societario, claro, una persona, es decir, mejor dicho, voy a hacer un pequeño inciso y de rebobinar. En esta residencia para emprendedores que hemos comentado, ¿no? De pues, montar ¿Mm? la empresa, tal, existen determinados profesionales que pueden estar exentos de la fianza de 15.000 euros. ¿Qué profesionales? Pues, por Vale. ejemplo, ingenieros informáticos o gente que el gobierno de Andorra considere que pues, son perfiles que hacen falta en el país y que realmente vienen a aportar, ¿no? Vale, tras este pequeño inciso, que esta gente sí que podría ser ¿Hacen falta podcasters en Andorra? lo que exigen en este sentido hay un poco de titulitis y exigen pues que se tenga una formación reglada por una universidad y todo esto. Check. Eso no hay ningún problema. Pero vale, no, Vale. fuera bromas. Perfecto, volviendo a los autónomos. Sí, y dicho esto, ¿no? Vale. Quien venga por la vía general de constituir la empresa y ser administrador de la misma y tal, la cuota de autónomo es de 468 euros al mes, es una cuota de autónomo alta, no nos vamos a engañar. Sí que es verdad que luego, dependiendo, pues, cuánto ganes, lo recuperas con creces por la vía del IRPF, ¿no? Y si puedes venir por esta vía especial, ¿no? Pues para autónomos, personas físicas y tal, porque tienes una titulación, pues eso, que el país considera que pues, puede aportar, la cuota de autónomo es durante el primer año de la mitad. Es decir, pues Ujú, 234 euros al mes ujú. y esto el primer año y a partir del segundo año, pues la cuota general de 468 euros al mes. Otro coste que también la gente puede decir, bueno, vale, venga, va, pues sí, aunque sean 460, sí, me compensan los beneficios que voy a tener, vale. Pero otro coste que puede plantearse sobre todo gente que se autoemplee o que tenga como máximo algún trabajador, etcétera, es los costes de, pues, que te puede llevar una empresa de facturación, de presentación de cuentas, etcétera, etcétera. ¿Eso hay algún número al que nos podamos agarrar de qué puede costar? A ver, esto depende, pues, básicamente del volumen de trabajo que nos dé esta empresa, ¿no? Pues depende de si es una empresa que emite muchas facturas, independientemente del volumen de facturación. Si emite muchas facturas, pues será más o menos, pero ten en cuenta, y por mojarme, ¿no? Para una contabilidad así sencillita, presentación de impuestos y Ujú, tal, 150 euros al mes o una cosa así. ujú. Sí, sí, perfecto. Me va genial porque es un poco lo que estoy preguntando también en esta serie de bots para saber, intentar encontrar, ¿no? Una comparativa y es eso, una empresa que ponga las cosas fáciles, ¿no? Y que tenga una o dos personas, no mucha rotura de cabeza. Eso es. Em, A ver, Andorra tiene esta característica que la has explicado antes, ¿no? De que no es un paraíso fiscal, pero también me has dejado caer que lo de los SEPAs, bueno, pues que te genera complicaciones, ¿no? Entonces, algo que también puede ser importante para quien se decida a montar su empresa en Andorra es la facilidad de comerciar con el exterior. Eh, Más allá de estas complicaciones o coste que te supone operar con SEPA, ¿te genera muchos problemas tener una empresa en Andorra? ¿Le suenan las alarmas a un proveedor en Londres? Decir, no, mira, es que te voy a facturar desde Andorra bueno, en este caso sería un cliente. Digamos, ¿trabajar de Andorra hacia Europa es un problema? No, a ver, yo en general no presenta ningún tipo de problema y si a alguien le preocupa, como es normal, ¿no? Pues el tema de las comisiones bancarias o lo de este limbo en el espacio SEPA, que es un sí pero no, pues también hemos encontrado una solución a esto. Y es, existe una plataforma que permite que una empresa andorrana se dé de alta totalmente online y obtener una cuenta bancaria de un país del espacio SEPA con unas comisiones mínimas, es decir, de administración y de mantenimiento no hay, y por enviar una transferencia creo que cobran menos de 1 euro. O sea, unas condiciones buenísimas. Pu. Vale, o sea que digamos que hay maneras, ¿no? de solucionarlo. Eso es, sí, sí, sí. A ver, al final, eh,
el hecho de no integrarse en el espacio SEPA porque piensan, pues eso, ¿no? Que pueden perder pues ciertos ingresos vía comisiones y tal, es poner puertas al campo y al final la gente se espabila y se busca otras alternativas que, como es lógico, pues sean más beneficiosas para sus intereses, ¿no? Como hacemos todos. Ujú. Perfecto. Pues nada, me quedan un par de preguntas. La primera, creo que la vas a entender, siendo español, vas a entender a dónde voy, que es, a ver, España se preocupa muy mucho de esa regla de los 183 días, ¿no? Y de hecho, no seguí mucho el caso, pero sé que a causa de la pandemia y del confinamiento, pues que hubo gente que, aunque no era su residencia España, pues digamos que hubo gente que pasó más de 183 días, pues porque no podía viajar a su país, ¿no? Y ya no estamos hablando de Europa, estamos hablando de pues países lejanos que no hubo vuelos, ¿no? Etcétera, y situaciones parecidas, ¿no? Entonces, España es como que, vamos, que está con la lupa y como te quedes más días, te toca fichar. ¿Andorra también es tan pegajoso con eso? O sea, digamos, ¿le preocupa que cuando eres residente fiscal en Andorra realmente sus ciudadanos estén allí? O digamos que Andorra, mientras pagues tus impuestos, es bastante como libre en esa mentalidad y ya entiende que tú ya harás las cosas que tienes que hacer. Pues mira, sí, contestando a tu pregunta, en este sentido sí que les preocupa y bastante, y te diré por qué, porque generalmente, al menos en la primera renovación, te vienen a tocar el timbre a casa, ¿eh? De hecho, a mí me pasó, ten en cuenta que yo vine a Andorra como asalariado en un primer momento, y a mí me pasó que además, de hecho, o sea, fíjate qué curioso, claro, yo trabajaba de 9 a 1 y de 3 a 7 y esas 2 horas estaba fuera también, o sea, pon que de 8:40 de la mañana hasta las 7 y pico, las 8 no estaba en casa. Y cuando me tocó la renovación, claro, diría, pues este tío no está nunca en casa, no está nunca en casa. Y vinieron a tocarme la puerta un día muy pronto, en plan a las 7:30, 8 de la mañana, y era, pues eso, daba la casualidad, era pues agentes de policía. Y a mí me preguntaron, me enseñaron una foto de una persona y me dijeron, oye, ¿te suena esta persona? Tal, no sé qué, ¿sabes si vive aquí? Le dije, es que mira, somos muchos vecinos y la verdad que yo estoy casi siempre fuera, pues por trabajo y tal, y a casa vengo a dormir, como quien dice, vale, vale. Y yo estoy convencido, claro, esto es, pues, no lo puedo asegurar, pero estoy bastante convencido de que también tenía una foto mía para ir enseñando al resto del vecindario, ¿no? Pues si no estaba. Entonces, sí, se preocupan y mucho, y hay que tener en cuenta que Andorra es un país pequeño, que tiene menos de 80.000 habitantes, y los controles, pues, son muy fáciles de hacer. Es tan sencillo como irte a casa y ya está, ¿no? Es curioso. Es curioso cómo cada país, ¿no? Actúa de una manera distinta y me gusta en parte escuchar esto que dices, porque hay esta imagen de que en Andorra todo vale, ¿no? Y por lo que estás contando, no. O sea, al final tienen sus reglas, más ventajosas en algunos aspectos, pero, oye, aquí las cosas se han de hacer bien y no valen las trampas. Em, Te quería preguntar como que la última, digamos, es un poco sobre el coste de la vida, ¿no? Si es un poco, pues que se asemeja a lo que estamos acostumbrados en, en España. Y, y qué es lo mejor y peor de vivir en Andorra. Vale, a ver, respecto al coste de la vida, el principal coste que uno va a tener es la vivienda. La vivienda, hay un boom brutal. La vivienda, o sea, los precios han subido muchísimo, pero muchísimo. Para que te hagas una idea, es un ejemplo que pongo, que suelo poner bastante, pero yo cuando vine aquí a vivir, por un piso en el centro, en la mejor calle, 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, relativamente nuevo, yo pagaba 605 euros al mes. De esto estamos hablando de octubre de 2013, y a día de hoy están pidiendo cerca de 1.000 euros al mes por un piso de estas características. Entonces, en el tema de la vivienda en Andorra,
pues claro, hay que tener en cuenta, Andorra es un país que está metido entre montañas, en un valle, y claro, si la demanda sube y no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda, pues evidentemente lo que hace es que el precio suba, ¿no? Puede ser equiparable, quizás un pelín más barato que una gran ciudad de España, un pelín más barato pues, que Madrid, que Barcelona, pero claro, dependiendo de qué ciudades venga uno, pues dirá, joder, es que es muy cara la vivienda. Sí, efectivamente es muy cara, ¿no? Respecto de las otras cosas, pues no hay gran diferencia. Los supermercados es parecido, quizás la fruta, por ejemplo, es algo más cara, pero en la localidad más cercana a Andorra, que se llama La Seu d'Urgell, hay, por ejemplo, un Mercadona y, claro, uno, por el hecho de vivir en Andorra y ser residente fiscal en Andorra, puede pedir la exención de IVA. Es decir, imagínate, yo cojo el coche, me voy al Mercadona, hago la compra, pago el IVA, pero luego al pasar por la frontera me sellan el ticket y puedo pedir la devolución de IVA. Por lo tanto, compras en el Mercadona, que ya es barato, y para ti siempre es duty free, ¿no? Porque luego te ahorras el IVA de los alimentos. ¿Qué tardas en llegar a la Seu d'Urgell? Unos 15, 20 minutos, una cosa así. O sea que digamos que encima tienes ese tipo de ventajas de poder irte a Sí, comprar incluso electrónica a España y te aplica lo mismo. totalmente. Tú ten en cuenta, yo el ordenador desde el que te estoy hablando, el móvil. Claro, antiguamente la gente venía a Andorra desde España porque la electrónica era más barata y ahora los andorranos vamos a España porque nos ahorramos el IVA de cualquier cosa, aunque sea para uso personal y no sea para uso profesional de la empresa, lo cual pues, es una ventaja brutal. Incluso muebles para tu casa, o sea, cualquier cosa que te estés imaginando. O sea, tú vas a IKEA, acreditas tu condición de residente fiscal en Andorra y te devuelven el IVA. Estaba pensando que cómo somos, que no nos es suficiente ni tener un 4,5% de IVA, que nos que hacemos 20 minutos de trayecto si hace falta para ahorrar, para tener un 0% de IVA. Pero es así, o sea, es que somos así, ¿no? Esa supervivencia, esa naturaleza. Bueno, como Perfecto. dice el Joker, perdona que te corte, Lunaticoin, Sí. esto no se trata de dinero, se trata de mandar un mensaje. Pues sí, mira, el Joker ahí está muy acertado. Te he colado una segunda pregunta en esa anterior, que es, tú que ya llevas 7 años, ¿no? ¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir en Andorra? Ah, sí, perdona, que se me ha ido. Pues mira, para mí lo mejor de vivir en Andorra es que, y más últimamente, que en Andorra, o sea, la comunidad de emprendedores que se está creando, o sea, es brutal. Al final, el hecho de fijar una baja fiscalidad te atrae perfiles muy atractivos. Evidentemente que en términos cuantitativos, ¿no? Si me dices, "Buah, es que en Madrid, pues hay, yo qué sé, 4 o 5 millones de personas, el perfil es mucho más atractivo". Sí, sí, claro, pero igual para contactar entre ellos no lo tienes, o sea, para contactar con ellos no lo tienes tan fácil pues, como si estás en Andorra, que al final, pues, todos más o menos nos conocemos y a mí este ambiente de, yo qué sé, pues que tú tengas una duda a nivel, yo qué sé, pues empresarial o de utilizar un plugin o un programa y que sepas con quién dar o con, ¿sabes? Dar con una persona que te pueda ayudar en tu proyecto porque ya ha estado allí y pues va un poquito por delante tuya y te puede decir, no, pues mira, tira por aquí, utiliza esto, haz esto, pues para mí eso es algo que no se paga con dinero, ¿no? Para mí lo mejor sería esto, ¿no? La comunidad, evidentemente la fiscalidad, la naturaleza. Ten en cuenta que en Andorra hay la estación grande de esquí, tiene 220 kilómetros esquiables. O sea, es una barbaridad, que es que no te lo haces. Y luego, por otro lado, la parte negativa, diría que el acceso al país, porque, claro, es por carretera, o coche o autobús. No hay estación de tren. A día de hoy no hay aeropuerto, aunque está en el aire, que si se inaugurará un aeropuerto en la Seu d'Urgell, en el pueblo este que te he comentado. Bueno, este aeropuerto ya existe. Lo que pasa es que
no están operando, al menos a día de hoy, aviones comerciales. Se quiere Es de por sí. impulsar Sí, eso es. Se quiere impulsar. El gobierno de Andorra, pues, evidentemente, quiere invertir en que esto se produzca, pues, para acercar más Andorra a Europa. Pero, claro, por la orografía del terreno y tal, pues, a día de hoy el acceso es por carretera y aeropuerto no hay, pues, porque, claro, es un país muy pequeño, ¿no? Te quería comentar otra cosa y ahora se me ha ido el santo al cielo. De la parte Eh, mala de vivir en Andorra. Sí, sí, creo que tenía que ver con el tema de las comunicaciones y tal. Ahora se me ha ido el santo al cielo, Bueno, pero sí, sí. Ay, qué rabia, me da estas cosas. bueno. Sí, no, era una curiosidad que te quería comentar. Así, mira, que a nivel de comunicaciones, tú ten en Sí. cuenta que espero que no me vaya de la fecha porque hace poco lo leí en un libro de historia. Hasta 1933, o sea, hace 4 días, la carretera entre Andorra y la Seu d'Urgell no existía. O sea, se accedía con mula, como quien dice, además tal cual. Entonces, claro, sí que es un país que pues viene de una cultura pues muy, muy rural, y esto es algo pues, que no se puede obviar, es algo que es así, pero que con relativa rapidez se está adaptando a los nuevos tiempos. Por ejemplo, Andorra, allá donde vivas, aunque vivas en una casa perdida en la montaña, tú vas a tener tu conexión de fibra óptica a 300 megabytes por segundo, la más básica, y creo que es 700 la más rápida, ¿no? Y luego, por sacarte otra nota negativa de Andorra, diría los eventos, en el sentido de espectáculos. Claro, no tienes la oferta cultural de ocio que puedes tener en una gran ciudad, ¿no? También es verdad que ahora, pues, con todo el tema de la pandemia y tal, pues la oferta cultural es más bien escasa, ¿no? Porque no puede haber pues, aglomeraciones de personas y tal. Pero yo sí que es algo que he echado en falta, ¿no? Aquí en Andorra. Hmm. Pues bueno, yo creo que ha quedado esta charla como una imagen, ¿no? Una pequeña degustación de impuestos y de vivir, de cómo es vivir en Andorra, Ujú. bastante general y bastante interesante. Yo creo que se ha desmitificado un poco Andorra. O sea, está bien, obviamente tienes un 10%. Hay partes, digamos, que, bueno, filtran el tipo de gente que puede aspirar a estar en Andorra. Y, Ujú. por ejemplo, me ha sorprendido lo de los autónomos de 470, ¿no? Que venía, Ujú. venía yo diciendo que creo que por ahí se equipararían con Andorra, los de España, el número que he visto yo por ahí corriendo. Eso Y es. que digamos que no todo es oro lo que reluce y que es importante entender, ¿no? Y sobre todo para todas estas críticas de paraíso fiscal, pues bueno, que sirva este documento para entender las partes buenas y las partes no tan buenas. Aún así, quien ha estado en Andorra sabe que es un país genial, con una calidad en los espacios, en la naturaleza, en quien le gusta el deporte, el trekking y todo esto, pues, y el esquí, obviamente, pues tiene Ujú. para aburrir. Así que puede acabar siendo, como tú bien has dicho, ahora que todos los trabajos se están virtualizando y que estoy viendo, por ejemplo, vecinos que se vienen a vivir a Barcelona, que son alemanes y que dicen, no, no, es que yo trabajo para Alemania, pero me puedo venir a vivir a donde quiera del mundo, ¿no? Porque ahora ya todo es virtual, pues eso, puede haber gente que diga, mira, no, me voy a Andorra porque me gusta todo esto y aparte me aprovecho de esas características fiscales. Em, José, muchas gracias por este ratito y nada, estamos en contacto. Te escribiré para saber qué tal ha ido esa charla que tienes pendiente. Esperemos que bien. Muchísimas gracias a ti por la invitación y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Igualmente, un saludo.